Buenas tardes, hemos llegado al final de la asignatura y esta sería nuestra última clase. Quise hacerla grabada porque de esta manera ustedes pueden darle de atrás para adelante, verlas cuantas veces sea necesaria, porque esta última unidad va para el examen final. En una clase presencial ustedes lo ven una sola vez y ya no pueden repetirlo, igualmente en una conferencia, pero en una clase grabada pueden verla cuantas veces sea necesario y por eso lo quise hacer así, porque esto puede generar ciertas confusiones que al verlas varias veces lo pueden aclarar. Vamos a trabajar las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Ustedes saben, esta pregunta de examen, que los datos pueden estar sueltos, es decir, no agrupados, y pueden estar en tablas organizados, es decir, agrupados. De esa misma manera, estas medidas se calculan y son diferentes cálculos cuando los datos están agrupados o cuando están sueltos. Vamos a iniciar a trabajar con la media aritmética, que también se conoce como promedio. La media aritmética o el promedio. Entonces podemos tener tres casos con datos no agrupados, y cuando están agrupados tenemos la media aritmética normal, tenemos la ponderada, y ahí tenemos entonces los tres casos que vamos a ver en esta clase. Entonces, aquí a mi izquierda tenemos un ejemplo que vamos a resolver. Lo primero que tenemos que ver es cómo están estos datos. Me refiero al ejemplo 5.1. Con este ejemplo, ¿cómo están estos datos? Estos datos están no agrupados, porque aquí no hay una tabla, ellos están sueltos. Entonces, me dice el ejemplo: calcular los pesos en libras de 5 niños recién nacidos en una hora en un centro de maternidad fueron los siguientes. Tenemos 6 libras, 8 libras, 7 libras, 10 libras, 4 libras. Determine la media aritmética del peso de los recién nacidos. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, como podemos observar, la fórmula dice que la media aritmética para datos no agrupados es igual a la sumatoria, esto es sumatoria, de los X sub I, o sea, de los datos que nos dan, entre la cantidad de datos. Aquí tenemos dos variables. Primero tenemos la sumatoria de X sub I, que es igual a eso, a los datos. Tenemos 6 más 8 más 7 más 10 más 4. Tenemos estos datos. Y tenemos n. N es la cantidad de datos. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 datos. Entonces vamos a sumar estos datos para dividirlo entre 5. Entonces, ¿qué tenemos? 6 más 8 más 7 más 10 más 4 es igual a 35. Entonces, la sumatoria de X sub I es igual a 35. En la fórmula sustituimos, entonces, 35 entre 5. ¿Y a qué es igual la media aritmética? Es igual eso a 7. Miren qué fácil, ya hemos tenido el resultado. Entonces vamos a poner lo siguiente: la media aritmética es igual a 7. Y ahí hemos concluido esa parte. Vamos a continuar ahora calculando la media aritmética para datos agrupados. Aquí podemos ver la fórmula, que la media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia simple por el punto medio entre la cantidad de datos. Entonces aquí podemos observar que X sub I en este caso significa el punto medio. En el caso de arriba, X sub I representa los datos porque están sueltos, pero aquí X sub I es el punto medio. ¿Cómo encontramos el punto medio? Es fácil. El punto medio, o X sub I, va a ser igual al límite inferior más el límite superior entre 2. En este caso tenemos, por ejemplo, X sub I es igual a 60 más 62 entre 2. Obviamente esto va a dar 61. Y cuando tenemos el primer X sub I, ya lo que tenemos que hacer es irle sumando el intervalo, que ya sabemos lo que es el intervalo, que es la cantidad que hay entre ellos dos. Entonces el intervalo aquí es 2. Ponemos 61 más 2, 63, más 2, 65, más 2, 67, más 2,
69, más 2 tenemos 71 y más 2 tenemos 73. Este es el punto medio. Entonces procedemos ahora. En la fórmula vemos que dice sumatoria de los x sub i por la frecuencia simple. Entonces ahora que tenemos que tener otra columna que multiplique los x sub i por la frecuencia simple para entonces sumarlos y obtener la sumatoria. Y procedemos a hacer lo siguiente. Multiplicamos entonces 4 por 61, eso nos da 244. Luego 8 por 63 y eso nos da 504. Luego 10 por 65, 650. Ahora 12 por 67, 804. Entonces 15 por 69, 1035. 8 por 71, 568. Y 3 por 73, 219. Todo esto lo sumamos. 244 más 504 más 650 más 804 más 1035 más 568 más 219. Y esto nos da un total de 4024. Entonces, como la fórmula nos dice que es la sumatoria de los x sub i por los f sub i entre el total, tenemos aquí 4024 entre el total, que es 60. Mírenlo aquí, entre 60. Entonces, ¿eso qué nos da? Eso nos da la media aritmética es igual a 67.07. Y ahí tenemos entonces la media aritmética. Un dato importante es que la media aritmética debe encontrarse dentro de este rango. No puede ser ni menor de 60 ni mayor de 74, porque entonces haría un error. Como está dentro de este rango, podemos decir que es una forma de darnos cuenta si estamos en lo correcto. Vamos a continuar con otra media aritmética, que es la media aritmética ponderada. Esta se usa mucho para calcular calificaciones y récord de nota e índice académico, porque cada dato depende de un valor. Cada dato tiene un peso específico. Normalmente nosotros decimos que 75 es menor que 85, pero en este caso 75 está afectado por unos créditos, o sea, tiene 4 créditos, mientras que 85 tiene 3 créditos. Entonces, en este caso, esta asignatura, que es matemática, por ejemplo, vale más, tiene mayor peso. Entonces, esta media aritmética se utiliza cuando los datos tienen un peso asociado a ellos. Se calcula de la siguiente manera. Primero nos dice que es igual a la sumatoria de los x sub i por w sub i. Entonces debemos crear esta columna, los x sub i por los w sub i, para luego sumarlos. Quiere decir que hay que multiplicar 75 por 4, que eso nos da 300. Luego 80 por 4, que eso nos da 320. Luego 85 por 4, que eso nos da 340. Otra vez 75 por 4 nos da 300. Y por último 80 por 3, que nos da 240. Ahora sumamos esta columna, 300 más 320 más 340 más 300 más 240 es igual a 1500. Entonces aquí ya tenemos que la sumatoria de los x sub i por w sub i es igual a 1500 entre la sumatoria del peso o los créditos, que son 18. Entonces decimos que la media ponderada es igual a 1500 entre 18 y es igual a 83.3 periódico. Y esa es la calificación promedio de este estudiante. Vamos a continuar ahora con la mediana para datos no agrupados. Primero, es bueno aclarar que aquí se nos presentan dos casos.
cuando la cantidad de datos es par y cuando la cantidad de datos es impar. Primero aquí tenemos unos datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o sea, es impar. La fórmula de la posición de la mediana es igual a n más 1 entre 2. Entonces, vamos a ver primero cuando los datos son impares y después cuando son pares. Cuando los datos son impares, simplemente aplicamos la fórmula para encontrar nuestra mediana. Procedemos a organizarlos en orden ascendente. En este caso, xui es igual a 4, 5, 7, 8, 10, 13, 16. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para ver si está bien y si no dejamos ningún dato. Sustituimos en la fórmula, me es igual a 7 más 1 entre 2. 8 entre 2 es igual a 4. Entonces 4 es la posición. Y vamos a buscar la posición. Tenemos 1, 2, 3 y 4. O sea, 8 viene siendo nuestra mediana, porque se encuentra en la posición hallada. Ahora bien, vamos ahora a hacerlo cuando los datos son pares. Vamos a borrar y vamos a hacerlo. Vamos a suponer que los datos son pares, que en vez de tener 7 datos tenemos 8 datos. Entonces vamos a ver aquí en el ejercicio, vamos a agregar un número 17. Entonces aquí a la hora de organizarlo, organícenlo otra vez ustedes en su cuaderno, tendremos 17. Aquí tenemos entonces 8 datos y ya lo organizamos. En la fórmula tenemos que la mediana es igual a 8 más 1 entre 2. Quiere decir que la mediana es igual a 4.5. Es la posición 4.5. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, aquí está la posición 4.5, justo en el medio. Entonces, ¿cómo yo lo encuentro? Yo debo sumar los dos datos que están entre la posición 4.5, que es el 8 y el 10, y dividirlo entre 2. Que tenemos 18 entre 2 es igual a 9. Y así obtenemos nuestra mediana. En este caso, la mediana es igual a 9, porque es la posición que está entre los datos. Y ya así nosotros calculamos la mediana para datos no agrupados. Recuerden que si es impar, identificamos la posición, pero si es par, tenemos que dividir los datos que se encuentran uno al lado del otro para encontrar la mediana exactamente. Ahora vamos a hacerlo para datos agrupados. Podemos aquí observar nuestra fórmula y la voy a transcribir. Aquí arriba, la mediana para datos agrupados es igual al límite inferior más la cantidad de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Es bueno saber que ese FI menos 1 significa frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia simple por el intervalo de clase. Vamos a descomponer esta fórmula para entender mejor el problema. Vamos a iniciar por poner n menos 2, n entre 2. Luego el límite inferior, luego la frecuencia acumulada anterior, luego la frecuencia simple y luego el intervalo de clase. Estos datos debemos sacarlo de la clase donde está ubicada la mediana. ¿Y cómo yo me entero de eso? Simplemente yo voy a escribir n sobre 2. Y aquí voy a decir que n es 70 entre 2 es igual
entre 2 es igual a 35. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo debo primero encontrar mis frecuencias acumuladas. Recuerden que la frecuencia acumulada es igual, aquí la primera frecuencia simple, luego le sumamos la frecuencia simple anterior más la frecuencia siguiente, es 22. Luego continuamos la frecuencia anterior más la frecuencia siguiente. Aquí tenemos 18 más 22 es igual a 40. Luego tenemos la frecuencia anterior más la siguiente, el 53. Luego tenemos la frecuencia siguiente más 62. Y tenemos la frecuencia anterior más la siguiente, que ya como es la última debe darnos el total, que es 70. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos que aquí nos dio 35. N sobre 2 es igual a 35. Entonces debemos de buscar la frecuencia acumulada igual a 35 o inmediatamente superior, que viene siendo el 40. Porque aquí tengo 22 y después 40. O sea, se supone que la frecuencia inmediatamente superior al 35 es 40. Entonces todos los datos que voy a sacar para mi fórmula los voy a sacar de esta clase. Donde está el 40. Entonces de esta clase, que es la tercera clase, voy a obtener todos mis datos. Y comienzo. Primero aquí tengo 35. Luego tengo el límite inferior, es este, que es 22. La frecuencia acumulada anterior, recuerden que esta es la frecuencia acumulada, la anterior es 22. Entonces, la frecuencia simple de esa clase es 18. Y el intervalo, para saberlo es fácil, nada más hay que decir, el límite superior es 24 menos el límite inferior, que es 22, el intervalo es igual a 2. Entonces sustituyo estos datos en mi fórmula para calcular. La mediana es igual al límite inferior, que es 22, más n sobre 2, que es 35, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 22, entre la frecuencia simple, que es 18, por el intervalo, que es 2. Vamos a hacer estos cálculos en orden. Recuerden que primero tenemos que hacer lo del paréntesis, después multiplicar y por último sumar. Decimos entonces que la mediana es igual a 22 más 35 menos 22 es 13 sobre 18 por 2. Continuamos, la mediana es igual a 22 más 13 entre 18. Eso me da 0.72 por 2. Recuerden, primero multiplicamos y después sumamos. 0.72 por 2 es igual 0.72 es igual a 1.44 1.44 y entonces la mediana es igual a 23.44. Esta es mi mediana. Podemos observar que esta mediana está dentro de la clase que hemos escogido. O sea, está aquí adentro la mediana. No puede salirse de ahí porque entonces habría un error. Finalmente, vamos a ver cómo se trabaja la moda. Aquí primero para datos no agrupados. Simplemente tenemos que observar el número que más se repite. En este caso tenemos que el 7 se repite 3 veces. El 5 2 veces, pero el que se repite más veces es el 7. Entonces simplemente la moda es igual a 7. Si una cantidad se repite igual veces, por ejemplo, si yo tengo 3, 4,
4, 5, 5. Aquí el 4 y el 5 se repiten igual cantidad de veces. En ese caso la moda será igual a 4 y a 5. Y tendríamos dos modas, o sea, bimodal. En fin, el dato que se repita mayor cantidad de veces, esa es la moda, para datos no agrupados. Sin embargo, para datos agrupados tenemos la siguiente fórmula. Aquí vamos a escribir el intervalo. La fórmula dice que es igual al límite inferior más la frecuencia simple menos la frecuencia simple anterior entre la frecuencia simple menos la frecuencia simple anterior más la frecuencia simple menos la frecuencia simple siguiente. Vamos a esta fórmula a descomponerla para poder entenderla mucho mejor. Aquí tenemos límite superior, tenemos frecuencia simple anterior, tenemos frecuencia simple siguiente o posterior y tenemos el intervalo. ¿Cómo yo obtengo estos datos? Voy a observar la frecuencia simple más alta, que en este caso es el 25, porque donde están más datos es el que más se repite. Entonces, esta es la frecuencia simple más alta. Y aquí la ponemos, 25. Y todos los datos que voy a sacar de la fórmula, lo voy a sacar de esta clase, tomando en cuenta esta clase. Entonces, simplemente decimos, el límite inferior es 70. La frecuencia simple es 25. La frecuencia simple anterior es 20. La frecuencia simple posterior, la siguiente, es 12. Y el intervalo que tenemos aquí es de 10, porque entre 70 y 80 hay 10. Y en la fórmula sustituimos. Vamos a sustituir en la fórmula. El límite inferior, la moda es igual al límite inferior, que es 70, más la frecuencia simple, que es 25, menos la frecuencia simple anterior, que es 20, entre la frecuencia simple menos la frecuencia simple anterior, más la frecuencia simple menos la frecuencia simple posterior, que es 12, multiplicado por el intervalo, que es 10. Y recordamos, primero hacemos lo del paréntesis y después multiplicamos y de último sumamos. 70 más 25 menos 20 es 5. Entre 25 menos 20 es 5, más 25 menos 12, que es 13. 5 más 13 es 18 por 10. Entonces la moda es igual a 70 más 5 entre 18 es 0.28 por 10. La moda es igual a 70 más 0.28 por 10 es 2.8. Entonces la moda es igual a 72.8. Y ahí hemos concluido nuestro ejercicio. Podemos observar que la moda está dentro de esta clase. Y ahí finalizamos. En esta pequeña clase grabada hemos podido observar cómo se calculan las medidas de tendencia central, moda, mediana, media aritmética para datos sueltos y datos agrupados.